Hay una sensación muy concreta que casi todos hemos tenido alguna vez. Un instante en el que todo encaja demasiado bien. Como si ese momento ya hubiera ocurrido antes, o como si de algún modo siempre hubiera tenido que ocurrir así. No es una revelación. No es una certeza. Es solo una intuición incómoda. La idea de que, quizá, algunas cosas no podían haber sido diferentes. Piensa en tu vida por un segundo. No en los grandes eventos, sino en los pequeños detalles. Las decisiones que parecían libres en su momento. Las palabras que dijiste sin pensarlo demasiado. Los caminos que tomaste casi por inercia. Ahora míralos en conjunto. Todo parece seguir una línea. No una línea perfecta, no una historia bien escrita. Pero sí una secuencia donde cada cosa empuja a la siguiente. Algunas teorías sugieren que lo que llamamos decidir podría no ser tan libre como creemos. Que nuestras elecciones aparecen después de una cadena de causas que no controlamos del todo. Pensamientos que surgen sin pedir permiso. Deseos que no elegimos tener. Reacciones que ocurren antes de que podamos detenerlas. Si esto fuera así, y es importante decir que hablamos solo de una posibilidad, entonces el destino no sería un guión impuesto desde fuera. Sería algo más silencioso, más difícil de detectar. No alguien escribiendo tu historia. Sino una historia que se escribe sola, paso a paso, a partir de todo lo que ya es. La pregunta no es si puedes elegir. La pregunta es desde dónde eliges. Porque si cada pensamiento tiene una causa, y cada causa viene de otra anterior, entonces tus decisiones podrían estar profundamente condicionadas mucho antes de que seas consciente de ellas. No obligadas. Condicionadas. Y eso cambia algo importante. Tal vez el destino no sea una fuerza externa. Tal vez sea la consecuencia inevitable de cómo eres, de lo que has vivido, de cómo funciona tu mente, y del mundo en el que existes. Si esto fuera así, no notarías cadenas. No sentirías control. Seguirías sintiéndote libre. Porque el destino, en esta hipótesis inquietante, no se viviría como una prisión, sino como la única vida posible desde tu punto de partida. Detente aquí un momento. No para aceptar esta idea. Solo para observarla. Porque a partir de ahora la pregunta ya no será si el destino existe, sino si alguna vez pudo no existir. Hay algo que suele pasar cuando intentamos alejarnos de esa idea. Buscamos ejemplos de libertad absoluta, momentos en los que sentimos que podríamos haber hecho cualquier cosa. Pero cuando los miras de cerca, casi nunca son tan abiertos como parecen. Piensa en una decisión reciente, una elección que recuerdes como libre. Ahora pregúntate por qué elegiste eso y no otra cosa. No una razón superficial. La razón anterior. Tal vez elegiste por miedo. O por costumbre. O por deseo. O por evitar algo. Y ese miedo, esa costumbre, ese deseo, ¿de dónde vienen? Algunas teorías sugieren que gran parte de nuestras decisiones se toman antes de que seamos conscientes de ellas. Que el cerebro prepara la elección y la conciencia solo la observa aparecer, como si hubiera participado desde el inicio. No hay consenso absoluto. No hay pruebas definitivas. Pero los indicios son suficientes como para incomodar. Si esto fuera así, la sensación de elegir no desaparecería, seguiría ahí. Lo único que cambiaría es su posición. No seríamos el origen de la decisión. Seríamos el lugar donde la decisión se vuelve consciente. Y eso introduce una posibilidad inquietante. Que el libre albedrío no sea una ilusión completa, pero tampoco una libertad absoluta. Algo intermedio. Una libertad dentro de límites que no vemos. Tal vez no eliges tus deseos. Tal vez no eliges tus pensamientos iniciales. Pero eliges cómo responder a ellos, dentro de un marco ya definido. Si ese marco existe, y de nuevo, hablamos solo como hipótesis, entonces la vida no sería un tablero infinito de opciones, sino un camino con bifurcaciones muy concretas. Algunas visibles, otras invisibles. Caminos que solo parecen infinitos porque no vemos sus bordes. Esto no convierte la vida en algo sin sentido. La vuelve más extraña. Porque si tus elecciones están condicionadas pero sigues siendo tú quien las vive, entonces el destino no elimina la experiencia. La acompaña. No como una voz que ordena, sino como una estructura silenciosa que sostiene todo lo que ocurre. Y quizá por eso esta idea resulta tan difícil de rechazar del todo,
Porque no contradice lo que sientes. Solo cuestiona lo que crees sobre el origen de ese sentimiento. Aún no hemos llegado a lo más inquietante. Antes hay algo que debemos mirar con más calma. La relación entre el tiempo y la sensación de inevitabilidad. La sensación de inevitabilidad casi siempre aparece cuando empezamos a pensar en el tiempo de otra manera. No como una sucesión de momentos que se crean al avanzar, sino como algo que ya está ahí, completo, aunque solo podamos recorrerlo en una dirección. Algunas teorías sugieren que el tiempo podría no funcionar como lo percibimos. Que pasado, presente y futuro no sean capas que se generan una tras otra, sino partes de una misma estructura. No lo sabemos, no hay pruebas definitivas. Pero la idea existe porque explica algo inquietante, por qué ciertos acontecimientos parecen esperarnos. Si el tiempo fuera así, y es importante insistir en que hablamos solo de una hipótesis, entonces el futuro no estaría vacío. No estaría esperando a ser creado por nuestras decisiones. Ya existiría, aunque no tengamos acceso a él. Eso no significa que sepamos lo que va a ocurrir. No significa que podamos verlo. Significa que, quizá, solo estamos recorriendo algo que ya tiene forma. En ese escenario nuestras decisiones no desaparecerían, seguirían ocurriendo, seguiríamos sintiéndolas como elecciones reales. La diferencia es que no estarían creando el camino, estarían recorriéndolo. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si el futuro ya existe de alguna manera, ¿podría haber sido distinto? Tal vez no, desde nuestro punto de partida. Tal vez, dadas todas las condiciones iniciales, tu personalidad, tu historia, tu entorno, tu biología, solo había un recorrido posible. No porque alguien lo decidiera, sino porque no podía ser de otra forma. Esto no se siente como una imposición externa, se siente como continuidad, como coherencia. Porque cuando miras atrás, rara vez piensas, podría haber sido cualquier cosa. Piensas, tenía sentido que pasara así. Tal vez el destino no es algo que te empuja desde fuera. Tal vez es algo que te atrae desde delante. No como una fuerza consciente. Como una consecuencia. Si esto fuera cierto, el destino no se viviría como una cárcel. Se viviría como una historia que solo puedes comprender cuando ya ha ocurrido. Y quizá por eso el presente se siente tan real y tan abierto mientras que el pasado parece tan fijo. No porque el pasado esté cerrado, sino porque ya lo has recorrido. Detente un momento con esta idea. No para aceptarla, solo para sentir su peso. Porque ahora la pregunta empieza a girar hacia un lugar más personal. Si el camino ya estaba trazado, ¿qué significa entonces vivir cada decisión? Si el camino ya estaba trazado, aunque solo sea como posibilidad, entonces cada decisión adquiere un matiz distinto, no pierde importancia, no se vuelve irrelevante, se vuelve inevitable, y aún así, profundamente vivida. Porque hay algo que no cambia, incluso dentro de esta hipótesis inquietante. Tú sigues siendo quien experimenta cada paso. Algunas teorías sugieren que el destino y la experiencia no son opuestos, que pueden coexistir sin anularse, que una vida pueda estar profundamente condicionada y aún así sentirse auténtica desde dentro. Piensa en una película que ya está grabada, el final existe, cada escena está fijada. Pero mientras la ves por primera vez, no sabes qué va a ocurrir, te emocionas, dudas, sufres, te alegras. La experiencia es real, aunque el desenlace esté decidido. Si esto fuera así, y hablamos solo como posibilidad, entonces la vida no sería una improvisación absoluta, sino una vivencia real dentro de una estructura que no controlamos del todo. No actuaríamos para cambiar el destino. Actuaríamos porque estamos dentro de él. Y eso cambia la forma de entender la responsabilidad. Porque si no elegimos desde la nada pero sí respondemos a lo que somos, entonces nuestras acciones siguen teniendo peso. No porque pudieran haber sido cualquier cosa, sino porque expresan exactamente quién somos en ese punto del recorrido. El arrepentimiento, en este marco también se transforma. No como error absoluto, sino como parte inevitable del proceso. Tal vez no podías haber elegido distinto con la persona que eras entonces. Tal vez esa elección fue la única posible desde ese lugar. Esto no elimina el aprendizaje. Lo explica. Porque aprender no sería cambiar el pasado sino modificar el punto desde el que el futuro se despliega.
Un pequeño ajuste en la trayectoria. Si el destino existe, quizá no lo hace como una línea rígida e inamovible, sino como un rango muy estrecho de posibilidades que se van cerrando a medida que avanzas. Un camino que se vuelve más definido cuanto más lo recorres. Y aún así, mientras lo recorres, se siente abierto. Se siente vivo. Tal vez esa sea la paradoja central. Aunque el destino estuviera escrito, nunca podrías leerlo antes de vivirlo. Y eso hace que cada instante siga siendo irrepetible. No porque puedas cambiarlo todo, sino porque solo tú puedes vivirlo desde dentro. Antes de seguir avanzando, hay algo que merece una pausa más profunda. ¿Qué efecto tiene esta idea en cómo nos juzgamos a nosotros mismos? Hay un efecto silencioso que aparece cuando empiezas a tomarte en serio esta posibilidad, aunque solo sea como un ejercicio mental. Un efecto que no se nota de inmediato pero que cambia poco a poco la forma en que te miras a ti mismo. La forma en que te juzgas. Si el destino ya estuviera escrito, no como un guión rígido, sino como una consecuencia inevitable de todo lo que eres y todo lo que te ha moldeado, entonces muchas de las cargas que llevamos empiezan a verse de otra manera. La culpa. El arrepentimiento. La sensación de haber fallado en momentos clave. Algunas teorías sugieren que nos juzgamos como si hubiéramos tenido un control absoluto en cada decisión. Como si en cada instante hubiéramos podido elegir cualquier cosa, ser cualquier persona, tomar cualquier camino. Pero eso nunca fue del todo cierto. Siempre elegimos desde un lugar concreto. Desde una personalidad concreta. Desde una historia concreta. No elegiste tu infancia. No elegiste muchas de tus primeras experiencias. No elegiste cómo ciertas cosas te marcaron. Y aún así, solemos juzgar nuestras decisiones pasadas como si hubiéramos tenido toda la información, toda la libertad y toda la claridad que solo tenemos ahora, mirando hacia atrás. Si el destino existe, incluso como hipótesis, entonces ese juicio empieza a perder fuerza. No porque nada importe, sino porque empiezas a entender que muchas decisiones fueron la única opción posible desde quien eras en ese momento. Eso no elimina la responsabilidad, pero la humaniza. Porque tal vez no se trata de preguntarse por qué hice eso, sino qué me llevó a hacerlo. Y esa pregunta cambia el tono por completo. La vida deja de parecer una sucesión de errores evitables y empieza a verse como un proceso continuo de causas y efectos. Un movimiento que no se puede detener para reconsiderar cada paso. Solo se puede vivir. Esto no significa resignación. No significa rendirse. Significa comprender el marco en el que ocurre todo. Tal vez no controlas el guión completo, pero sigues siendo el personaje que vive cada escena. Y eso importa. Importa porque la experiencia es real, aunque el recorrido no sea totalmente libre. Y aquí aparece algo que no se dice mucho. Para algunas personas esta idea resulta inquietante. Para otras resulta extrañamente liberadora. Porque reduce una presión enorme, la de creer que todo depende exclusivamente de ti. Si este tipo de reflexiones te están acompañando, si notas que estas preguntas no se van cuando termina el vídeo, recuerda suscribirte al canal. Aquí no buscamos respuestas fáciles ni certezas absolutas. Buscamos pensar con calma, sin ruido, sin falsas promesas. Volviendo a la idea central. Si el destino ya estuviera escrito, incluso parcialmente, entonces vivir no sería un examen constante, sería un recorrido. Un proceso que se entiende mejor hacia atrás, pero que solo puede vivirse hacia adelante. Y quizá eso explique por qué el presente se siente tan intenso. Porque aunque el camino esté trazado, el único lugar donde existes es aquí. Ahora. Antes de seguir, hay una última pregunta que empieza a formarse, muy despacio. Si no podemos cambiar el recorrido completo, ¿qué sentido tiene entonces seguir eligiendo? Esa pregunta no aparece de golpe. No irrumpe como un desafío directo. Se desliza poco a poco, casi sin palabras. Si no podemos cambiar el recorrido completo, ¿qué sentido tiene seguir eligiendo? Algunas teorías sugieren que esta es la pregunta equivocada. No porque esté mal formulada, sino porque parte de una suposición muy concreta, que elegir solo tiene valor si puede cambiarlo todo. Pero la experiencia humana nunca ha funcionado así. Elegir no es reescribir el universo. Elegir es vivir desde dentro lo que ocurre. Si el destino estuviera escrito, siempre como posibilidad, nunca como afirmación, entonces cada decisión seguiría siendo necesaria.
No para alterar el resultado final, sino para que ese resultado exista de la única forma en que puede existir, siendo vivido. Una historia no ocurre si nadie la recorre. Un camino no existe sin alguien que lo camine. Tal vez las decisiones no están ahí para crear futuros alternativos, sino para dar forma a la experiencia del presente. Para que el recorrido tenga textura, emoción, significado. Sin elecciones, la vida no sería un destino cumplido. Sería solo una secuencia vacía. Y eso cambia algo importante. Porque entonces el valor de una decisión no estaría en su poder para modificar el final, sino en su capacidad para expresar quién eres en ese punto exacto del trayecto. Cada elección sería una manifestación, no una bifurcación infinita. Elegir amar. Elegir huir. Elegir quedarse. Elegir hablar o callar. Tal vez no cambian el destino global. Pero cambian profundamente cómo se vive ese destino. Algunas personas sienten vértigo al pensar esto, otras sienten una calma extraña. Porque elimina una obsesión muy moderna, la idea de que deberíamos haber podido hacerlo todo distinto. Si el camino solo podía recorrerse así, entonces el peso del y sí empieza a perder fuerza. No desaparece del todo, pero se suaviza. Y en ese espacio más suave aparece algo interesante, la posibilidad de vivir con más presencia, menos pendiente de controlar el resultado. Más atento a lo que está ocurriendo ahora mismo. Tal vez el sentido de elegir no está en cambiar el destino, sino en habitarlo plenamente. En ser consciente de cada paso, incluso sabiendo que no ves el mapa completo. Porque aunque el camino esté trazado, tú no lo conoces. Y mientras no lo conoces, cada instante se siente abierto. Real. Vivo. Eso es lo que hace que la vida no se sienta escrita. Aunque lo estuviera. Antes de seguir avanzando, hay una última capa que merece atención. Una capa más silenciosa, más profunda. ¿Qué ocurre cuando dejamos de luchar contra la idea del destino? Y empezamos a convivir con ella. Convivir con la idea del destino no significa aceptarla como una verdad. Significa dejar de pelear constantemente con la necesidad de control absoluto. Hay una diferencia sutil pero importante. Durante gran parte de nuestra vida, actuamos como si todo dependiera de nosotros. Como si cada error fuera una desviación imperdonable. Como si cada decisión equivocada pudiera haber sido evitada con un poco más de claridad, de valentía, de inteligencia. Esa forma de vivir desgasta. Si el destino existiera, solo como posibilidad, entonces muchas de esas luchas internas empezarían a verse desde otro ángulo. No como fallos personales, sino como consecuencias inevitables de un punto concreto del recorrido. No hiciste lo que hiciste porque fueras débil. Lo hiciste porque eras esa persona en ese momento. No dijiste lo que dijiste porque no supieras más. Lo dijiste porque eso era todo lo que podías decir desde ahí. Algunas teorías sugieren que gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de la resistencia a aceptar que ocurrió de la única forma posible. No porque estuviera bien, sino porque no había otra versión accesible desde ese punto. Aceptar esto no te vuelve pasivo. Te vuelve más preciso. Porque en lugar de gastar energía luchando contra el pasado o intentando controlar el futuro, empiezas a prestar atención al único lugar donde realmente existes. El presente. Y el presente, incluso dentro de un destino hipotéticamente escrito, sigue siendo el lugar donde la experiencia sucede. Aquí es donde aparece una paradoja interesante. Si todo estuviera determinado, el único lugar donde seguiría existiendo apertura sería la conciencia con la que atraviesas cada momento. No puedes cambiar el hecho de que el momento ocurra, pero sí puedes cambiar la forma en que lo habitas. Eso no altera el camino. Altera la vivencia. Tal vez no elegimos los grandes giros de la vida, pero sí elegimos cómo nos relacionamos con ellos cuando llegan. Y esa relación lo cambia todo. El destino visto así no sería una cadena que te arrastra, sino un cauce. El río ya tiene forma, pero tú sigues siendo el agua que lo recorre. No decides el curso completo, pero sí la intensidad con la que lo atraviesas. Esta forma de pensar no responde a la pregunta de si el destino existe. No puede hacerlo. Pero sí responde a otra pregunta, más cercana, más humana. ¿Cómo vivir sin la carga constante de tener que haberlo hecho todo distinto? Quizá no estamos aquí para dominar el recorrido. Quizá estamos aquí para experimentarlo con la mayor lucidez posible. Y con esa idea, algo empieza a relajarse.
no el mundo. Tú. Antes de cerrar este bloque, hay una última reflexión que empieza a tomar forma. Una que no mira al pasado ni al futuro, sino a lo que significa vivir sabiendo que no lo sabes todo. Vivir sabiendo que no lo sabes todo cambia la relación con el tiempo, con el pasado, con el futuro, y, sobre todo, contigo mismo. Porque una de las cosas más difíciles de aceptar, no es la idea de que el destino exista, sino la idea de que nunca tendremos una confirmación clara. No habrá una prueba definitiva, no habrá un momento en el que alguien nos diga si todo estaba escrito o no. La duda es permanente. Algunas teorías sugieren que esa duda no es un fallo del sistema sino una condición necesaria. Que si supiéramos con certeza que todo está determinado, la experiencia perdería algo esencial. La vivencia del presente se volvería plana, anticipada, cerrada. Y si supiéramos con certeza que todo es completamente libre, ocurriría algo parecido. El peso de la responsabilidad sería insoportable. Cada decisión se sentiría como una bifurcación infinita, cada error, como una condena personal. Tal vez por eso vivimos en este punto intermedio. Sin saber. Sin poder comprobar. Un lugar incómodo pero funcional. Porque no saber si el destino existe nos obliga a vivir como si nuestras decisiones importaran, aunque sospechemos que están profundamente condicionadas. Nos obliga a implicarnos aunque no tengamos control total. Nos obliga a sentir aunque no entendamos el marco completo. Y ahí aparece algo muy humano. La necesidad de sentido. Si el destino estuviera escrito, el sentido no estaría en cambiarlo, sino en comprenderlo mientras ocurre. Y si no lo estuviera, el sentido estaría en construirlo paso a paso. En ambos casos, el sentido no viene del control absoluto. Viene de la experiencia. Tal vez no estamos aquí para ganar el juego. Tal vez estamos aquí para jugarlo sin conocer todas las reglas. Y eso explica por qué la vida se siente tan intensa, tan confusa, tan llena de momentos que solo se entienden cuando ya han pasado. Porque vivimos siempre hacia adelante, pero entendemos hacia atrás. La idea del destino no pretende quitarte nada. No pretende decirte que tus decisiones no importan. Plantea algo más sutil, que tal vez importan de una forma distinta a la que nos enseñaron. No como actos que reescriben el universo, sino como momentos que revelan quién eres dentro de él. Y quizá eso sea suficiente. Porque aunque el camino esté trazado o no, aunque exista un destino o no, hay algo que sigue siendo indiscutible. Este instante solo puedes vivirlo tú. Y mientras lo vives, mientras eliges sin saber si podías haber elegido otra cosa, la vida sigue cumpliendo su función más profunda. Ocurrir. Hay algo que se vuelve evidente, cuando te quedas el tiempo suficiente con esta duda. No como una conclusión lógica, sino como una sensación lenta que se instala por debajo de las ideas. La sensación de que, exista o no el destino, vivimos como si no lo conociéramos. Y eso lo cambia todo. Porque incluso si el recorrido estuviera completamente determinado, si cada giro, cada encuentro, cada pérdida y cada decisión ya formaran parte de una estructura más amplia, tú no tienes acceso a ese mapa. No puedes consultarlo, no puedes adelantarte a él. Solo puedes vivirlo paso a paso. Y eso convierte cada instante en algo genuino. Algunas teorías sugieren que esta ignorancia no es un error, sino una condición necesaria para que la experiencia tenga sentido. Que si supieras exactamente lo que va a ocurrir, la vida se volvería inhabitable. No habría sorpresa. No habría tensión. No habría presencia real. Tal vez por eso, aunque el destino existiera, tendría que permanecer oculto. No como castigo, sino como requisito. Para que el amor se sienta como amor. Para que la pérdida duela de verdad. Para que la alegría no llegue amortiguada por la certeza. Vivimos como si el futuro estuviera abierto porque, desde dentro, lo está. Y eso no es una ilusión trivial. Es la forma en que la vida se hace vivible. El pasado, en cambio, se siente cerrado, fijo, inamovible. Y no porque esté escrito, sino porque ya ha sido vivido. Quizá eso es lo más inquietante de todo. Que la diferencia entre destino y libertad no se nota en el presente, solo se intuye cuando miras hacia atrás, cuando conectas los puntos, cuando ves patrones que no podías ver mientras ocurrían. Tenía que pasar así. Ahora lo entiendo. No podía haber sido de otra manera. Frases que solo existen después.
Tal vez el destino, si existe, no se experimenta como destino. Se experimenta como vida. Como una sucesión de momentos que parecen abiertos mientras los atraviesas y que solo adquieren forma cuando ya han quedado atrás. Como un relato que no se puede leer antes de ser vivido. Y ahí, en ese no saber permanente ocurre algo importante. Sigues eligiendo, sigues dudando. Sigues implicándote. No porque controles el resultado, sino porque no puedes evitar estar dentro del proceso. Quizá no estamos hechos para conocer si el destino está escrito. Quizá estamos hechos para vivir sin saberlo. Y esa ignorancia, lejos de quitarnos sentido, es lo que lo hace posible. Antes de cerrar del todo, queda una última reflexión. Una que no busca responder nada, sino dejarte con una pregunta que no se apaga cuando el vídeo termina. Hay preguntas que no están hechas para resolverse. Están hechas para acompañarte. La idea de que el destino pueda estar escrito, siempre como posibilidad, nunca como certeza, no pretende darte una respuesta definitiva sobre tu vida. No intenta decirte que todo está decidido ni que nada importa. Hace algo más sutil. Te obliga a mirar tu historia sin la ilusión de control absoluto. Pero también sin la desesperación de creer que nada tiene sentido. Si todo estuviera escrito, entonces cada momento tendría un peso distinto. No porque pudieras cambiarlo, sino porque es la única forma en que podía ser vivido por ti. Y si nada estuviera escrito, entonces cada instante seguiría siendo igual de frágil, igual de irrepetible. En ambos casos, el resultado es el mismo. Estás aquí ahora, viviendo algo que solo tú puedes vivir desde dentro. Tal vez el verdadero misterio no sea si el destino existe o no. Tal vez el misterio sea cómo, incluso sin saberlo, seguimos adelante, seguimos amando. Seguimos temiendo, seguimos eligiendo. Como si cada paso importara, aunque no sepamos hasta qué punto. Y quizá eso sea suficiente. Porque aunque el camino esté trazado o no, aunque exista una estructura invisible o no, hay algo que no cambia. El presente es el único lugar donde puedes estar. Y mientras estás aquí, la experiencia es real. No vivimos para conocer el final. Vivimos para atravesar la historia. Si este tipo de reflexiones se quedan contigo cuando el vídeo termina, si notas que estas preguntas siguen resonando en silencio, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este contenido con quien creas que pueda sentir lo mismo. Aquí no buscamos respuestas definitivas, buscamos pensar con calma, sin ruido, sin certezas impuestas. Y con esa idea puedes dejar que la noche vuelva poco a poco a su sitio. Sin prisas. Sin conclusiones cerradas. Solo con la sensación de que, esté o no escrito el destino, lo estás viviendo. Buenas noches.